Ponemos a grabar, compartir en pantalla. Vamos a ver primero el método de derivación logarítmica. Método de derivación logarítmica. Eso es lo que vamos a ver ahora. Listo. Por ejemplo, ¿cuándo se aplica el método de derivación logarítmica? ¿Qué le dijo la profe? ¿Cuándo se aplica este método? ¿Cuándo se aplicaba el método de derivación logarítmica? A ver si recuerdan. A ver, los recursantes. Bueno, se aplica el método de derivación logarítmica cuando tenemos una función elevada a otra función, u elevado a la b. ¿Qué significa? Que me aparece tanto en la base como en la potencia la variable x. Por eso lo podemos determinar que son funciones. Un ejemplo sería que tengamos, la función sería, por ejemplo, vamos a hacer una sencilla x elevado a la coseno de x. Si ustedes observan, tanto en la base como en la potencia tenemos la variable x. Entonces, esto lo vamos a trabajar con una función elevada a otra función y el método que se aplica para resolver esto, para encontrar la primera derivada, es el método de derivación logarítmica. Vamos a escribir acá. ¿Qué es lo primero que se hace? Primer paso, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo primero que se hace, muchachos? ¿Pueden leer lo que escribe ahí? Aplicar logaritmo. Se aplica el logaritmo Aplícalo. de base E, logaritmo neperiano de base natural, en ambos miembros. ¿Por qué se aplica el logaritmo neperiano? Porque es el más sencillo de derivar. Entonces vamos a aplicar el logaritmo neperiano en ambos miembros y esto me quedaría. Logaritmo neperiano de y es igual al logaritmo neperiano de x elevado a la coseno de x. Ahora vamos a aplicar una propiedad de logaritmos. ¿Cuál sería la propiedad? La propiedad del logaritmo que vamos a aplicar es, miren, este argumento está elevado a la coseno de x, pero hay una propiedad que ese coseno puede bajar y queda multiplicando adelante del logaritmo neperiano. Entonces esto me quedaría, logaritmo neperiano de y es igual, baja el coseno de x y queda multiplicando al logaritmo neperiano de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, 2 se deriva en ambos miembros. Vamos a buscar la derivada en ambos miembros. Ese sería el segundo paso. Entonces, vamos a derivar el primer miembro. Acá tenemos cuál es la operación o función principal en el primer miembro. ¿Cuál es la función
u operación principal que tenemos en el primer miembro para derivar. A ver, contesten o no están estudiando. ¿Cuál es la operación o función principal en el primer miembro para derivar? Es el logaritmo neperiano. ¿Cómo se deriva el logaritmo neperiano? Es argumento derivado sobre argumento sin derivar. Y en el segundo miembro, cuando ustedes se pregunten cuál es la operación o función principal, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál sería la operación o función principal? Están escribiendo en el chat. Muy bien, el logaritmo y ahora pusieron el producto. Muy bien, Aguirre Marcos. Entonces, segundo miembro, siempre vamos a tener el producto entre dos funciones. Entonces acá vamos a poner producto entre, esperen, entre dos funciones. Siempre en el segundo miembro ustedes van a aplicar el producto entre dos funciones. Entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Nosotros queremos encontrar cuánto vale I'. Entonces me está molestando ese I. Ese Y está dividiendo, tiene que pasar multiplicando al segundo miembro. Entonces me va a quedar Y' es igual. La deriva de coseno es menos seno de X por el segundo sin derivar más el coseno de X, que sería el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Acá la hemos derivado como coseno y acá la función principal es el logaritmo. ¿Cuál es la deriva del logaritmo? Es argumento derivado sobre argumento sin derivar. La deriva de X es 1 sobre argumento sin derivar. Y todo esto tiene que estar multiplicado por la variable Y, que estaba dividiendo en el primer miembro, pasa multiplicando. Ahora, el último paso, tercer paso, vamos a decir que reemplazo el valor de Y. ¿Cuál es el valor de Y? ¿Cuál es el valor de Y? Vamos a ver. El valor de Y es X. Y es igual a X elevado a la coseno de X. Entonces, donde aparece Y, vamos a poner X elevado a la coseno de X. Entonces, Y' es igual a menos seno de X por el logaritmo neperiano de X más coseno de X por 1 sobre X, todo por Y. Y Y es X elevado a la coseno de X. Ahora vamos a verificar que sea eso. Es X elevado a la coseno de X. Entonces esto sería la derivada de esa función elevada a otra función. ¿Han entendido? Sí. Ese va a ser siempre el mismo mecanismo. Ustedes tengan la función que sea, una función elevada a otra función, lo primero que se hace, se aplica el logaritmo neperiano en ambos miembros. Falta la S, se aplica el logaritmo neperiano en ambos miembros. Una vez que ustedes aplican, pueden utilizar la propiedad del logaritmo. ¿Qué pasa con el argumento del logaritmo? La potencia del argumento del logaritmo baja y queda multiplicando al logaritmo neperiano.
Y una vez que nosotros bajamos la potencia del argumento del logaritmo, vamos a derivar en ambos miembros. Ese sería el segundo paso. Una vez que ustedes derivan en ambos miembros, siempre en el segundo miembro van a tener la derivada del producto entre dos funciones. ¿Qué hacen con y? Y que se encuentra en el primer miembro dividiendo, pasa al segundo multiplicando. Y por último, reemplazan el valor de y. Y y sería ese valor de la función elevada a otra función. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese sería el método de derivación logarítmica. A ver, ahí está en el chat. Muy bien, Toledo. Ahora vamos a ver función implícita. Vamos a poner acá función implícita. Y vamos a ver cómo se deriva una función implícita. Usted una función implícita sería f de xy y lo tiene que dejar igualado a 0. Pero esto va a ser cuando nosotros apliquemos derivada parcial. Vamos a poner un ejemplo, una derivada de una función implícita. Un ejemplo de una función implícita. X cuadrado por y cubo menos 3x a la cuarta por y menos 8 es igual a x cubo por y cuadrado. Tenemos esa función, es una función del tipo implícita. ¿Por qué? Porque en ambos miembros está mezclada la variable x con la variable y. ¿Cómo vamos a derivar? Vamos a derivar este primer miembro, vamos a derivar de la manera tradicional. ¿Qué tenemos ahí? Nos vamos a trabajar como el producto entre dos funciones. ¿Qué me dice el producto entre dos funciones? Sería el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, menos, vamos a hacer lo mismo acá, lo vamos a tratar como el producto entre dos funciones, y luego lo vamos a distribuir al número menos 3, al 3. Entonces sería x a la cuarta derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. El segundo derivado. Ahí está. Menos 8 derivado. Es igual. Acá también lo vamos a trabajar como el producto entre dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decir el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bueno, ahora hay que empezar a derivar. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Muy bien, 2x, muy bien. 2x por y cubo más x cuadrado por, ¿cuál es la derivada de y cubo? 3 cuadrado. Muy bien, 3y cuadrado por la base derivada. En x cuadrado no pusimos la derivada de x porque la derivada de x es 1, pero acá, cuando digamos la base es y, entonces hay que poner y', porque nosotros estamos buscando la derivada de y', estamos buscando. Menos 3, vamos a hacer lo mismo acá, la derivada de x a la cuarta, ¿cuánto me daría? 4x al cubo. 4x al cubo por y más x a la cuarta por y'. No se hace nada porque y' es lo que estamos buscando. La derivada de 8, 0. 0, muy bien. La derivada de x cubo 3x al cuadrado. será 3x cuadrado por y cuadrado. La derivada de y cuadrado 2y.
por y prima, por la base de derivadas. Acuérdense que siempre la función potencial se deriva a la base. 2y, pero vamos a correr esto un poquito. Sería 2y por y prima. Bueno, lo que hicimos es, hemos derivado en la forma tradicional en ambos miembros, pero ustedes, ¿qué es lo que quieren llegar? ¿Qué quieren encontrar? ¿Cuánto vale y prima? ¿Tenemos un término con y prima? Sí. Muy bien. Este sería un término que tiene y prima, ¿lo ven? Lo estoy marcando con rojo. Acá tenemos otro término con y prima. Pero primero hay que aplicar la propiedad distributiva, donde está ese corchete. Eso vamos a hacer primero antes de juntar todo lo que tenga y prima en un miembro. Entonces vamos a poner 2x por y cubo más 3x cuadrado por y cuadrado por y prima. Acá se aplica propiedad distributiva. Me va a quedar 3 por 4, sería menos 12, menos 12x cubo por y, menos 3x a la cuarta por y prima, es igual a 3x cuadrado por y cuadrado más 2x cubo por y prima. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a marcar todo el término que tiene y prima. Todos esos términos que tienen y prima, vamos a juntarlo en el primer miembro. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar cuánto vale la deriva primera de y. Entonces vamos a poner 3x cuadrado por y prima menos 3x a la cuarta por y prima. Esto está positivo, pasa negativo al primer miembro. Entonces me va a quedar menos 2x cubo por y prima. Esos son los únicos términos que tienen y prima. Y todo lo que no tiene y prima va al segundo miembro. Este sería un término que no tiene y prima y este sería otro término que no tiene y prima que va al segundo miembro. Está positivo, pasa negativo. Menos 2x por y al cubo. Este está negativo, pasa como más 12x cubo por y. Ahora le hago una pregunta. ¿Qué tenemos en común en el primer miembro? Y prima. Muy bien, tenemos y prima. Tenemos y prima, tenemos y prima y tenemos y prima en todos los términos. Entonces nosotros podemos sacar factor común y prima, porque eso es lo que nosotros queremos encontrar. ¿Cuánto vale y prima? Entonces, primer término, al dividir por y prima, me va a quedar 3x cuadrado por y cuadrado. El segundo término me va a quedar menos 3x a la cuarta. Y el último término va a quedar menos 2x cubo por y. Y esto va a ser igual a 3x cuadrado por y cuadrado menos 2x por y cubo más 12x cubo por y. Por último, vamos a despejar y prima. Entonces, ¿cómo pasaría todo este término, todo este factor al segundo miembro? ¿Cómo pasaría? Pasa dividiendo, muy bien. Muy bien. Entonces la división y prima va a ser igual a 3x cuadrado por y cuadrado menos 2x por y cubo más 12x cubo por y. Todo eso va a estar dividido por 3x cuadrado por y cuadrado menos 3x a la cuarta menos 2x cubo por y. Y todo ese resultado es la derivada primera de y. De esta manera hemos derivado una función implícita de la forma tradicional. ¿Han entendido?
Sí, profe. Bueno, esa sería la derivada de una función implícita de la manera tradicional. Ahora, ustedes vieron que pueden derivar una función implícita aplicando derivadas parciales. Derivadas parciales. Para aplicar derivadas parciales en funciones implícitas, vamos a poner funciones. Vamos a aplicar derivadas parciales en funciones simplistas. Por ejemplo, lo primero que tienen que hacer ustedes, lo que yo puse en un principio, la función f de xy lo van a igualar a 0. O sea que todo lo que tenga la variable xy va a pasar al primer miembro y el segundo miembro tiene que quedar igualado a 0. Luego van a aplicar una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Y' es igual menos, y vamos a hacer una línea fracción grande, va a ser la derivada de la función con respecto a la variable x. En este caso, nosotros vamos a decir que y es igual a una constante. Y en el denominador vamos a hacer la derivada de la función con respecto a la variable y. En este caso, x va a ser igual a una constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, Bueno, voy a separar acá un poco. Esperen. Acá. Vamos a separar un poquito así. Y vamos a copiar la función, la misma que la resolvimos en la manera tradicional. Menos 3x a la cuarta por y menos 8 es igual a x cubo por y cuadrado. Bueno, vamos a derivar. Nos olvidemos lo otro. Nos vamos a olvidar de lo otro y vamos a derivar. Entonces vamos a hacer la derivada. Vamos a aplicar esto, miren, lo que está acá. Vamos a hacer la derivada de la función con respecto a la variable x. Vamos a hacer la derivada de la función con respecto a la variable x. En este caso, y es igual a una constante. Es igual a una constante. ¿Qué significa? Que y es una constante. Entonces todo esto lo vamos a trabajar como una constante. Vamos a decir que esto es una constante, el 3 es una constante, la y es una constante, el 8 es una constante y y cuadrada es una constante. Entonces cuando vamos a derivar, por ejemplo, derivamos esto, acá y es una constante, entonces se deriva como una constante por una función. Y queda como está y se deriva x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x por k. La k queda como está, la constante queda como está. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? 2x al cubo. Baja de 4, sería 4x al cubo, pero como hay un menos 3, 4 por menos 3 sería menos 12. Sería menos 12 x al cubo por y. Y queda como está porque es una constante. La derivada de menos 8 sería 0, pero acá tenemos que hacer algo. Tenemos que igualarla a 0 a la función. Entonces eso pasa retando y esto es igual a 0. Ahora, la derivada de ese último término sería, la derivada de x al cubo sería menos
3x cuadrado por y cuadrado. La constante queda como está. Vamos a hacer lo mismo, pero vamos a derivar la función con respecto a la variable y. Ahora, x la vamos a tomar como una constante. Voy a copiar esto lo mismo para marcar cuáles serían mis constantes. 3x a la cuarta por y menos 8 menos x cubo por y cuadrado igual a 0. Vamos a marcar la constante. Esto de x cuadrado sería una constante. 3 con x cuadrado sería constante. Esto es una constante. Y el menos x cubo sería una constante. Entonces vamos a derivar como una constante por una función. Acá en lo primero. ¿Cuál es la derivada de y cubo? 3y al cuadrado. Muy bien. Entonces me quedaría 3x cuadrado. El 3 es del y cubo. Baja el 3 por y cuadrado. Muy bien. Ahora la derivada de y. ¿Cuánto sería la derivada de y? 1. Muy bien. Sería 1. Entonces me queda menos 3x a la cuarta por 1. La constante queda como está. La derivada de menos 8. 0. 0. Muy bien. La derivada de y cuadrado. 2y. 2y. Muy bien. 2x cubo por y. Muy bien. Eso es lo que tengo que copiar acá. 3x cuadrado, y cuadrado, menos 3x a la cuarta, menos 2x cubo por y. Voy a borrar esto. Bueno, tenemos la derivada de la función con respecto a la variable x y con respecto a la variable y. Ahora vamos a aplicar esta formulita para encontrar la derivada. Este sería el método de derivadas parciales. Entonces me va a quedar y' es igual. Ponemos el menos adelante, no se olviden del menos, y hacemos una línea de fracción. En el numerador sería la derivada de la función con respecto a la variable x, y vamos a poner lo que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sería 2x por y cubo menos 12x cubo por y menos 3x cuadrado por y cuadrado. Y en el denominador vamos a poner la derivada de la función con respecto a la variable y. Me va a quedar 3x cuadrado por y cuadrado menos 3x a la cuarta menos 2x cubo por y. Ahora si ustedes observan, son la misma. Bueno, acá este menos me tiene que alterar numerador o denominador. Uno de los dos. No puede alterar los dos. Entonces ustedes eligen. En este caso, para que quede igual a la otra derivada, vamos a alterar el numerador. Me va a quedar menos 2x por y cubo más 12x cubo por y menos 3, no, más 3x cuadrado por y cuadrado. Hemos alterado los signos del numerador de todos los términos. Sobre, y vamos a poner lo que tenemos en el denominador, 3 por x cuadrado por y cuadrado menos 3x a la cuarta menos 2x al cubo por y. Esto sería la derivada primera de esa función implícita. Vamos a acercar. Miren, vamos a achicar un poquito para que lo vean. Observen. Acomodamos un poco. Ahí tenemos las dos derivadas. Si ustedes ven, acá tenemos 3x cuadrado, y cuadrado. Acá tenemos 3x cuadrado, y cuadrado. ¿Lo ven? Acá tenemos menos 2x por y cubo. Que sería este término, menos 2x por y cubo. ¿Lo ven? Más 12x cubo por y. Y acá tenemos más 12x cubo por y.
Y en el denominador acá tenemos 3x cuadrado y cuadrado, que sería lo que está acá, 3x cuadrado y cuadrado. Tenemos menos 3x a la cuarta, que sería lo que está acá. Y tenemos menos 2x al cubo por y, que sería el último término. ¿Lo ven? Da lo mismo. Son diferentes métodos, pero da lo mismo. ¿Cuál le parece más sencillo? ¿El primero o el segundo? El primer método. Bueno, para mí el más sencillo es el segundo. Para mí Traten también, profe. traten de aprenderlo el segundo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan derivadas de funciones trascendentes ya se complica con el primer método. En cambio, con derivadas parciales se realiza de forma más sencilla cuando tenemos ese tipo de funciones, cuando son trascendentes. Ahora, ¿por qué le digo que tienen que aprender este método? Porque cuando ustedes vayan a cursar segundo año y estén cursando análisis matemático 2, van a aplicar mucho el método de derivadas parciales. Bueno, ¿han entendido? ¿Vieron algo más con la profe? No, hasta ahí nomás. Bueno, vamos a llegar hasta acá, lo voy a dejar descansar, traten de practicar para que puedan participar en clase. Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. No, Chao, profe. profe, nos vemos. Disculpe, Chao. profe, ¿cómo hacemos con la asistencia? Yo no he podido cargarle. No se haga drama, si no pudieron poner atención, no hay drama, hoy no voy a tomar. Ah, bueno, gracias, profe. Hasta Chao, luego. hasta luego. Hasta luego, profe.